Bueno, es muy importante entonces la pregunta que hace Byron, ¿verdad? Sobre los británicos, sobre la participación eh, de, la, de Inglaterra, pues, ¿verdad? Es importante destacar que en ese tiempo aparece un gran personaje que se conoce como John Locke, de origen escocés, creo yo, si no me equivoco, y plantea la teoría del liberalismo político, ¿verdad? La libertad política y la libertad económica. Las dos partes se le agradecen a Locke por plantear una visión de cómo iba a ser la economía más adelante. ¿Para qué? ¿Ya? Entonces, se da, digamos, fundamentalmente el conocimiento de que el liberalismo económico va a determinar que se basa en la ley natural del hombre, del individuo prácticamente. Entonces, la ley natural a la que se refiere Locke es la, el derecho del hombre de tener, digamos, de poseer una serie de objetos materiales que le van a servir como el sustento necesario para su vida, por decirlo así, pues. En este caso tenemos el concepto de la propiedad privada, pues, o el derecho de la propiedad o la propiedad privada, como queramos nosotros entenderlo. Para John Locke era un derecho natural, estamos claros. Entonces, era un derecho natural. Entonces, respondiendo a esa pregunta de Byron, ¿verdad? Que ya la había adelantado Byron, tal vez te entraste, pero siempre entren con el mismo link, no hay problema, para que no se atrase. Entonces, yo le decía a los muchachos que en ese tiempo, creo que estamos hablando de los años 1600, creo yo. También Inglaterra tuvo serios problemas con las colonias británicas en Estados Unidos. El Parlamento inglés comenzó a tomar medidas económicas con respecto a las colonias inglesas en Estados Unidos y ahí fue donde se le levantó la Revolución Americana y se independizó Estados Unidos producto de esas medidas económicas. Entonces, ahí hay acontecimientos que tienen que ver, Inglaterra estaba metida en la guerra de los 7 años, creo que con Francia, ¿verdad? Si no me equivoco, y ella buscaba por lo máximo extraer recursos de sus colonias británicas para poder solventar esa guerra, si no me equivoco. ¿Ah? Entonces, pero aparece una iluminación grande en un hombre que se conoce como John Locke, ¿verdad? Y plantea la libertad política y la libertad económica en sus planteamientos teóricos. O sea, ¿dónde vas a encontrar vos el fundador del liberalismo? Lo vas a encontrar en John Locke. Ese es el fundador del liberalismo. Eh, yo creo que es contemporáneo de Adam Smith, creo, si no me equivoco. Entonces, en esa parte estaba diciendo yo de que John Locke recoge la idea y plantea de que es necesario reconocer al hombre sus verdaderos derechos universales como la libertad económica. Para él era fundamentalmente en esa libertad económica el, el, la insertación de un derecho de propiedad. Por ejemplo, la derecho de propiedad para él era una libertad económica natural, un derecho liberal económico, natural. Entonces, la propiedad para él algo así, ¿verdad? Muy importante. Entonces, todos los objetos materiales eran bases fundamentales del derecho del hombre en la sociedad. Ahora, el ritmo o la situación que va a cambiar o va a plantear las relaciones inglesas, británicas con América va en determinación a aquellas medidas que tomen los
del Parlamento inglés con respecto a los impuestos que estaban poniendo en ese momento, que al fin y al cabo se desembocó en una revolución, pues. Y después los grandes problemas que había. Entonces, y posteriormente tenemos lo de la revolución industrial, pues, que es un gran impacto grande en la economía, ¿verdad? En las reglas económicas de los países, que van a impactar enormemente en el orden de esas relaciones económicas entre los países participantes en sus relaciones económicas. ¿Estamos claros? Hay otros acontecimientos, porque de eso se trata el tema, ¿verdad? Yo puse todas las escuelas económicas y los que están ahí en el contenido, ¿verdad? Porque esas son determinantes, esas escuelas. Pónganle mucho ojo a eso. Son determinantes en las políticas económicas que van a regular las relaciones económicas entre los países. ¿Por qué son determinantes? Porque yo ya se los explicaba, les hacía un esbozo sobre las posiciones de Keynes. Por ejemplo, decía Keynes abogaba por la intervención pública en la regulación del mercado. Claro, Keynes escribió un gran trabajo que se conoce, creo que el pleno empleo o algo así. Voy a revisar, espérame, voy a revisar aquí. Teoría General del Empleo, el interés y el dinero. Fue publicada en el año de 1936. Fíjense bien que publicada en el año de 1936 significa que le está dando una respuesta a los estragos que hizo la Gran Depresión en el año 1929. Entonces se debe tomar en cuenta eso, pues. Y yo ya les explicaba eso, cómo es que según él planteaba y había necesidad del funcionamiento del Estado, ¿verdad? Porque prácticamente esta fue el gran trabajo que sacó a los países de la gran recesión en la que ellos se encontraban, ¿verdad? ¿Verdad? Estaba basada en el estímulo de la economía en la época de crisis. Básicamente su teoría representó la ruptura del pensamiento económico anterior e influyó en las políticas económicas seguidas por los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. No solamente ayudó a salir de la crisis de los años 30, ¿verdad? Por decirlo así, sino que posteriormente los países occidentales, incluso incluyendo los Estados Unidos, pero los Estados Unidos aplicaron una política económica muy importante que la había propuesto el presidente de ese entonces de Estados Unidos, creo que se llamó la New Deal en inglés. Pueden anotarla ahí, New Deal. New Deal. Nuevo negocio, algo así, no sé, algo así significa esa palabra, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta eso. Bueno, muchachos, pueden hacer un trabajito para descansar un poquito yo de mi garganta. Pueden ir comenzando a investigar los temas que están ahí y me van diciendo cada uno su reflexión respecto a uno. No, pueden hacer una reflexión en su cuaderno, ¿verdad? Y me lo van diciendo cada quien ahí, ¿verdad? Me van diciendo cada quien su reflexioncita sobre los planteamientos, los temas que están ahí en la plataforma. Por ejemplo, ya
Byron, como ya Byron hizo una reflexión, también puede hacer otra reflexión de otro aspecto que tenga allí que considerar, ¿verdad? Ahorita pueden comenzar a trabajar en su cuaderno. Van a hacer, como les repito, una pequeña investigacióncita ahí en Google, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos acá un ejemplo. Tenemos acá, por ejemplo, y se me borró esto. Ah, no. Tenemos acá aquí las teorías económicas, la escuela de pensamiento, por qué la revolución industrial, digamos, pueden interpretarlo ustedes ahí. Es un acontecimiento muy importante para la elaboración de políticas económicas que determinan la relación económica entre los países, por qué la Primera Guerra Mundial, por qué la crisis de los años 30, por qué la Segunda Guerra Mundial, por qué el nuevo orden económico internacional. Entonces, ustedes vayan escogiendo las que yo no expliqué, ¿verdad? Ustedes escojan las que no están explicadas, porque de eso se trata, de que ustedes se involucren también en la clase. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, la Revolución Industrial es un claro ejemplo típico donde se tomaron determinaciones o ven desde el punto de vista de una reflexión ustedes qué es lo que pasó allí. Entonces, pueden escribir en su cuaderno su reflexión y me la hacen saber ahorita, rapidito lo pueden hacer. Comiencen. Comiencen a trabajarlo. Profe, Sí, Laura. ¿dónde están los temas que dice para que hagamos el Ahí, resumen y eso? ahí en la plataforma, en el contenido de la De, clase. de estos- Ah, ok, profesor, gracias. ¿Ya lo vio? Si no, Estoy entrando, profe, porque... ok. Pero entonces voy a compartir. Ah, es que no les estaba compartiendo yo. No. Aquí está, ahí les estoy compartiendo yo el contenido. Por ejemplo, anoten si quieren, pues si anótenlo ahí en su cuaderno. Por ejemplo, trabajen ahí la escuela clásica, ya les hablé de la escuela clásica. Escuela marxista, tal vez ya les hablé de un poco. Ustedes escojan ahí, pero lo que quiero saber es cómo, si ustedes tienen acceso al contenido que yo puse en la plataforma. Voy a ponerme en el rol de estudiante. Y ahí está el contenido. Ustedes tienen acceso al contenido. Ahí está, miren. Ahorita estoy en el rol de estudiante yo. Entonces ustedes elijan ahí cualquier tipo de escuela o tema del cual yo no haya tocado y comiencen a hacer un trabajito. Van a investigar en qué consiste cada un tema, una investigación corta y van a crear su reflexión. Más o menos así como hizo Byron. Byron se puso a investigar y vio algo ahí. Permítame. Aló, Eloy. Bien, y vos, Eloy, aquí un poco enfermito, pero ¿qué pasó? ¿Te puedo atender? Tengo permítame, permítame. Espérame un segundito.
¿Cómo están, muchachos? ¿Están trabajando? Yedial, ¿estás trabajando? ¿Cómo está, Byron? ¿Está haciendo está haciendo el intento? No te escucho. No te Estaba escucho. haciendo, ahora Ajá. sí, 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 sí. estaba haciendo un pequeño recordatorio de los acontecimientos más influyentes Correcto. de la historia comercial. Tengo Así es. entendido, profesor, que hasta Napoleón en algún momento se quiso Así es. abrir relaciones comerciales con nosotros. Sí. No sé si solamente es un escrito de la historia o fue algo real de la historia. Estaba haciendo prácticamente un poquito de análisis sobre las causas y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en cuanto al comercio, y realmente creo que el desastre de la Primera Guerra Mundial no solamente fue la muerte del archiduque, sino que había grandes problemas con el equilibrio del poder en Así es. toda Europa. Y eso no solamente fue en ese siglo. No sé, parece como que nacieron en la guerra y la misma guerra Como los que lleva a llevan una... el sello de la guerra, lo Exacto. llevan. Sí, como que la guerra es el paso principal de la apertura comercial. Y, si analizamos este, el problema de la Primera Guerra Mundial como causa, tiene que ver mucho también con la Revolución Francesa, la revolución de las colonias británicas después de la independencia con Estados Así es. Unidos. Y en esa misma base, Estados Unidos y Gran Bretaña con el mismo problema de la guerra, de la imposición, hasta con Nicaragua, queriendo competir por la ruta comercial, y nosotros que nos consideramos aislados ocupamos gran parte de ese problema por el canal interoceánico que nunca se logró construir. Así es. Entonces, una de las causas, y como consecuencia, pues además de la aplastante derrota de la Alemania de Guillermo II en la Primera Guerra Mundial, es la consecuencia prácticamente más dura que hemos tenido hasta el momento de una mala decisión, porque Hitler lo que quedó fue resentido, y porque hasta el carbón se le estaban robando los franceses. Las tropas francesas intervenían, como no podía pagar a Alemania con las imposiciones del Tratado de Versalles, entonces el carbón se lo estaban robando y era una de las fuentes principales de la maquinaria industrial de Alemania. Entonces, como que eso viene desencadenando un desastre, además de económico, también un desastre humano por las grandes millones de muertes que existieron. Sí. Y todo tiene un hilo, profesor, todo tiene un hilo. Y si usted, bueno, con mis demás compañeros, tenemos 4 más, ahorita China está a punto de entrar en una guerra con Estados Unidos. Estaba observando que en esta última semana Estados Unidos ha enviado más buques de guerra al mar meridional de China, donde se cree que hay muchísimas materias primas y donde pasa la mayor influencia comercial. Entonces me quedé pensando, ¿será que la guerra es el sello principal del desarrollo comercial, o simplemente es como estamos acostumbrados a alcanzar el éxito, a ser una gran potencia a través de la misma fuerza? Y en base a eso, he mirado a Rusia, que habían firmado un tratado
con Estados Unidos de la, de la limitación de los misiles de corto y mediano alcance y los de largo alcance. Lo habían firmado y sin embargo, en el 2018, Vladimir Putin presentó 6 armas que son letales en el mundo, que son de alcance ilimitado, que hasta dijo directamente que en 12 minutos estarían impactando desde Moscú hasta Washington, Estados Unidos. Entonces es una seria amenaza directa de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que se juega en todo este problema? ¿Qué es lo que qué es lo que se quiere alcanzar? Ya no se diga en Siria. Ahorita Vladimir Putin envió más tropas, envió más tanques de guerra, envió más antimisiles y han tenido confrontas directas con el ejército de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver todo esto? El problema militar con el problema económico, porque ya se está volviendo un problema, ya no se está volviendo ni siquiera un tema en cuestión. Sí, ¿eh? Es un problema y que parece que no vamos a tener paz jamás, porque en cuanto China amenaza a Estados Unidos, entonces Estados Unidos manda más tropas y manda más apoyo a Taipei, a Taiwán. Sí. Y eso no sé qué es lo que se pretende. Así es. No sé, así como es. que tenía esa pequeña observación y para mí también creo que es un inconveniente garrafal en la actualidad, que para nosotros principalmente, que estudiamos diplomacia, y que debería de frenarse. Las tropas deberían de frenarse y darle un espacio más vital a la diplomacia para poder cerrar ese problema que es tan histórico, pero que no lo queremos dejar. Queremos imponernos con las tropas para mantener nuestro nivel económico elevado. Sí, Y es lo que pasa con China ahorita y Estados Unidos. Entonces, tengo esa pequeño paréntesis y me quedan varias interrogantes al respecto. claro, esto es interesante entenderlo porque esto nos lleva a muchos conceptos, a muchos análisis, reflexiones, porque el comercio no apareció hoy ni ayer ni antier, pues apareció desde hace miles de años atrás, pues. Entonces, los hombres querían mantenerse, digamos, un estatus social, económico en base a la fuerza, pues los imperios, etcétera. Entonces, todos los imperios fuertes invadieron a los imperios débiles para socavar su riqueza. El imperio romano tenía medidas, hacía medidas fuertes para poder extraer la riqueza de las provincias en las cuales se encontraban sus ejércitos. Entonces, el imperio español con América Latina, el imperio británico ya te lo mencionaba en la clase, con Norteamérica, y todas las leyes las hacían en función de eso, pues. Pero debido a los grandes problemas que tenían ellos internos ahí, pues, en Europa. Entonces, lo mismo, socavan a las pobres colonias en América para extraer la más riqueza de los pueblos, de estos pueblos, este, y, y seguir, digamos, ¿y cómo lo tenían que hacer? A través de la guerra, ¿no? A través de la guerra. Entonces, para que ustedes lo conozcan, en Grecia era el estilo de vida, la guerra, pues todas las ciudades, estados de Grecia, vos sabes que Grecia nunca fue, en aquel tiempo no era un estado unificado, eran pequeñas ciudades que estaban constituidas por pequeños territorios, polis, le llamaban polis-estados. Entonces, incluso firmaron tratados para hacer la guerra, pues. Se conocen como los tratados anfictiónicos. Entonces, era una razón por la cual ellos iban a defender Esparta, Atenas, eso vivían en guerra todo el tiempo. Y siendo ellos mismos, pues, la misma raza, la misma cultura, los mismos pueblos. Entonces, pero ¿cuál era el punto? Dominar el mar Mediterráneo, porque ahí estaba la riqueza mayor concentrada para el desarrollo de ellos.
Los persas llegaron hasta Grecia por las mismas riquezas que tenía Grecia que le producía el mar Mediterráneo. Entonces, está muy buena, muy excelente tu observación y todavía uno no deja de conocer y de saber y de investigar. Pues ahí les voy a dejar ahí porque ya también se me está terminando el tiempo. Lo que pasa que Zoom trabaja en 40 minutos y ya se me terminó prácticamente este tiempo. Los demás muchachos que sí ya hicieron, Angélica, Néstor, los que están conectados, tengan sus reflexiones para la próxima clase. Y sería bueno de que cuando estén en la clase estén con el video, con la cámara abierta, pues porque yo veo los nombres y no sé si están, porque a veces yo pregunto saludo y ni siquiera oigo la contestación del saludo, pues ahí está la cámara, pero tal vez no sé si está el estudiante. Entonces, para si yo evaluar, si no, no evalúo, pues porque se aparece ahí el muchacho y tampoco nunca estuve en la videoconferencia, solo que apareció ahí nada más el nombre. Y ahí les voy a mandar la foto cómo aparece, pues, porque si así no. Aquí en este caso, hay Laura que acaba de hablar, pero Laura no aparece tampoco con su cámara encendida, pero ahí están pues los nombres. Pero el único que veo aquí que está conversando conmigo es Byron, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta ese detalle, muchachos, tampoco los estoy... Ese es un detallito que yo quiero que la... ¿Ah? Una consulta. La conferencia la está grabando, ¿no? Está grabada, sí, los dos tiempos están grabados. Ah, ok. Para darle una repasada, porque yo entré un poquito tarde. Sí, la Unos pregunta tuya minutos entraste después. tarde, no la escuchaste, tu pregunta que hiciste al principio, no la escuchaste. Entonces, esta otra la voy a grabar, porque ya la primera ya la grabé. Y esta la subo con un link a la plataforma y ahí le das clic en el link y después te manda la grabación de la videoconferencia. ¿Estamos claros? Está bien, profe. Yo aquí he pasado escuchándole y todo. ¿Quién es? Néstor. Néstor, sí. Ah, ok, está bien. Pero ¿por qué no voy a activar la cámara? ¿Tenés mala la cámara? No. Bueno, activen la cámara, si no, solo quiero estarlos viendo ahí. Pues no quieres ver un ratito, pues la volvés a activar, te volvés a hacer y la volvés a activar, no hay problema por eso. ¿Estamos claros? Entonces, está bien, pues está bien tu observación, Néstor, no te preocupes, lo único que yo digo es eso, pues, pero, para saber que están ahí nada más. La volvés a activar, volvés a salir, no hay problema por eso. ¿Estamos claros? Ok. Está bien, profesora, en la próxima clase igual voy a hacer lo mismo porque igual tuve toda la clase, solo que no activé la cámara. Ok, excelente. Porque yo lo hago en todo. Si yo doy clase en la UNICID, doy clase en la UNIC y a todito les digo, abran sus cámaras. Esto por cualquier otra evidencia. También queda como evidencia porque yo aquí dejo, queda grabada de todas maneras. No hay nada que pasar, pues. Pero queda grabado por cualquier circunstancia, en las circunstancias que pueden ocurrir siempre. Entonces, no estoy pensando negativamente tampoco, ni nada por el estilo, sino que es importante, lo que lo quiere decir que es importante, ¿verdad? Ashley, ahí está su foto, pero no sé si está, por ahí está Ashley, a ver, decime Ashley, contestame si está ahí, hasta se está riendo en su foto, mira. Profe, aquí estoy. Pero no quiero verte tu sonrisa, a ver, abrí la cámara, no está ahí. Sí, ya miré, pues, ahí están, a ver, Laura, ¿está ahí o ya te fuiste, Laura? Sí, profe, lo que pasa es que ando haciendo mandado. Bueno, pues, ahí andas con el celular viendo la videoconferencia también. Sí, profe. Bueno, pues, excelente. Cuídate, con esa mascarillita, ponétela ahí, no te la quité. Claro, profe. Ok, Ashley, está bien, correcto, ya viene que está, Néstor ya me dijo que está, Angélica, ahí está, ¿verdad, Angélica? ¿Ya me dijiste que sí? Sí, profe. Bueno, ahora sí ya les voy a poner su punto porque ya me dijeron que ahí están. Ok, muchachas, no me resta más nada que decirles, sino que desearles a ustedes éxito, salud, que Dios los bendiga y cuídense mucho en estos tiempos de pandemia. Saludes, pasen buen día. Igual, Igualmente, profesor, muchas buen gracias. día. Gracias por la clase. Ok, para servirle, gracias a ustedes haber venido a la videoconferencia.